Entonces, empezamos tema, es el tema 1, los números reales. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar un poco de conjuntos de números, ¿vale? Entonces, recordar que siempre que habéis hecho estos temas en otros cursos, cuando empezáis en primero la ESO, cada temita es un conjunto numérico y empezás con los naturales y el siguiente tema son los enteros y vais avanzando, ¿vale? Ahora ya somos mayorcitos, lo comprimimos todo en un tema, ¿vale? Entonces, los conjuntos numéricos son las distintas clasificaciones que tenemos para los números. Entonces, primero tenemos los números naturales, que se representan con esta n, que ya os debería sonar con un palito, ¿vale? Y fijaos que son los números que van, pues, de la parte positiva de una recta numérica. 1, 2, 3, hasta el número más alto que queráis. No están incluidos decimales aquí, ¿vale? Solo aquellos números sin parte decimal. 1, 2, 25.000, 800.540, ¿vale? No, tampoco negativos. Los negativos entran en el segundo conjunto, cuando hablamos de enteros, que si os fijáis el dibujo, ya engloban a los naturales. O sea que los enteros son todos los naturales más unos cuantos más. Esos cuantos más son precisamente los negativos y el elemento neutro, que es el 0. Después tenemos otro conjunto más grande que engloba a los anteriores, que es esta Q, que son los racionales, ¿vale? Que son todos aquellos números que se pueden convertir en una fracción. 2 tercios menos 4 quintos, ¿vale? Obviamente aquí ya sí que hay decimales. 2 tercios ya es un número decimal. Por lo tanto, todos los decimales asociados a una fracción ya los tenéis aquí dentro, ¿vale? Que son todos estos de aquí. Y después, dentro de los racionales, otro elemento más son los irracionales. Los irracionales son todos aquellos números que no están incluidos dentro de los racionales. Es decir, que no puedo poner, que son decimales, pero que no les puedo poner en forma de fracción. El número pi, la letra E, que es 2,7 y pico, ¿vale? Todos aquellos números o aquellos símbolos que tienen un número asociado. Y después, la mayoría de las raíces. Todas las raíces que no sean exactas serán un número irracional. Raíz de 3, raíz de 7, ¿vale? Y el último conjunto, que es el de los números reales, que es de lo que va el tema, en definitiva son todos los números que contemplamos, ¿vale? Es decir, es un elemento que engloba a todos los demás y que se construye finalmente haciendo una unión entre los irracionales y los racionales, ¿vale? Aquí ya está todo, ¿vale? Negativos, positivos, todos los números decimales. No quedaría, digamos, ninguno de los números conocidos por vosotros fuera de este gran grupo que son los reales, ¿vale? El último grupo que ya veréis en bachiller y de forma así muy, muy tangencial serían ya el conjunto de los complejos, que ya es otro mundo distinto, ¿vale? Pero en general aquí acaban las matemáticas, al menos en la educación obligatoria, con el conjunto de reales, que ya son todos los números, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver es, pues básicamente, cómo vamos a trabajar con reales, con potencias, con raíces y los logaritmos, ¿vale? En este tema, potencias y raíces, que es un repaso de lo que ya habéis visto en cursos anteriores, ¿vale? Entonces, antes de empezar voy a recordar lo que es el valor absoluto, ¿vale? Entonces, el valor absoluto, fijaos que siempre se representa con un número o una serie de números entre dos líneas verticales, y esto lo vamos a leer como el valor absoluto de A, ¿vale? Y fijaos que formalmente la descripción es un poquito enrevesada, que es esto de aquí, pero que a efectos prácticos simplemente significa quedarse con el signo positivo, quedarse con un valor positivo de lo que haya dentro. Fijaos que si lo hacemos formalmente también cuadra. Lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado. Si A, esto de aquí, ¿vale? El valor absoluto de A es A si A es positivo. Es decir, aquí no hay ningún problema. Si tengo el valor absoluto de 2, como 2 es positivo, pues el resultado directamente es 2. Y fijaos que en el caso de la condición de abajo, que es cuando A sea negativo, fijaos que el resultado es menos A. Lo que pasa es que aquí os puede dar la idea de decir, pero entonces esto significa que el resultado
final va a ser negativo si el número de dentro es negativo? No, porque fijaos, si yo tengo la raíz de menos 2, ¿vale? Lo que me dice la condición de abajo es que tengo que hacer menos a, pero a, en este caso de aquí, es menos 2. Entonces te queda menos 2. Y menos por menos es más y te queda más 2. ¿Vale? Por eso formalmente aquí aparece un negativo e intuitivamente me decís, ostras, pues aquí hay un negativo, ¿cómo me va a quedar positivo? Precisamente porque si a es menor que 0, lleva un negativo ahí incorporado dentro. ¿Vale? Simplemente es un detalle para que no os despistéis. Lo que dije antes, utilidad del valor absoluto, aparte de amargaros la vida en cálculos combinatorios, va a servir para hacer medidas de distancias, ¿vale? Cuando queréis hacer una distancia, medir una distancia, la distancia nunca será en valores negativos. Entonces, para ahí está el valor absoluto. Y finalmente, lo más importante, el valor absoluto siempre es un número positivo, ¿vale? Para aquella gente que tiene una duda increíble, no he dibujado yo esto, es un dibujito que viene en la aplicación, ¿vale? Seguimos con el tema de los reales, ¿vale? Hemos hablado de la recta numérica. Os recuerdo que estuvimos viendo qué conjunto era numérico. Os recuerdo que era la recta real o el conjunto de los reales ya forma una agrupación con todos los racionales, es decir, con las fracciones, con los números irracionales, que son los números que no tienen una representación en forma de fracción, los números enteros y los naturales, ¿vale? En definitiva, los números reales es el conjunto que ya forma todos los números que conocéis, ¿vale? Entonces, vamos a ver en la recta numérica cómo lo representamos los diferentes intervalos, ¿vale? Acordaos, un intervalo es una región de la recta numérica en la que dentro de esa recta numérica tenemos pues una infinidad de valores numéricos, ¿vale? Obviamente también no hace falta decir que cada número real tiene un punto en esa recta numérica, ¿vale? El 1,5 pues tiene un punto que le corresponde pues a estar entre, por ejemplo, el 1 y el 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? Los intervalos ya os los presenté el último día, a final de clase, pero me imagino que vuestra atención era bastante nula. Así que os lo recuerdo, ¿vale? Un intervalo es precisamente esto de aquí, un conjunto de números comprendidos entre dos puntos de la recta real, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a representar? Vamos a tener principalmente tres formas. O entre paréntesis, o en forma de desigualdad, o gráficamente, ¿vale? Y estas tres representaciones se espera que sepáis, a partir de una de ellas, reproducir las otras dos, ¿vale? Entonces, simplemente un poco de nomenclatura. Vamos a diferenciar principalmente en intervalos que son cerrados o abiertos, ¿vale? El semiabierto, que veis aquí, simplemente es una combinación en la que una de las fronteras es abierta y la otra es cerrada. Bien. Cuando hablamos de un intervalo cerrado, lo que estamos haciendo referencia es un intervalo en el que las fronteras están incluidas dentro, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a representar cuando lo hagamos entre paréntesis? Pues con dos corchetes, ¿vale? Siempre que veáis un corchete, hacemos referencia a que A también estará incluido en el intervalo, ¿vale? Y lo mismo con B en este caso. Y le llamaremos intervalo cerrado porque las dos fronteras son cerradas, ¿vale? O sea que las dos fronteras se incluyen dentro del intervalo. Vamos a hacer ejercicios de esto para practicar y veréis que no es tan difícil. ¿Cómo lo representamos en forma de desigualdad? Pues bueno, la estructura inicial siempre es la misma, ¿vale? Os recomiendo que la entendáis, lo que quiero decir con ella, porque creo que es más sencillo que aprenderla de memoria, pero simplemente quiero decir que el intervalo encontraremos números, un número x, el que sea, que pertenece a los reales, x pertenece a los reales, tal que, y ahora viene la desigualdad.
Y la desigualdad, fijaos que si la leemos a partir de la x para un lado y para otro, yo creo que es bastante sencillo. X es más grande o igual que A, pero X es también más pequeño o igual que B, ¿vale? Es decir, mirando ya gráficamente, ¿dónde encontraremos X? Pues X será un número más grande que A, o sea que tiene que estar por esta zona de aquí, por el lado de a la derecha de A, pero tiene que ser más pequeño que B, o sea que tiene que encontrarse a la izquierda de B, o sea que X es un número real tal que lo encontramos en esta zonita de aquí, ¿vale? Y en la recta, en la gráfica, el concepto de frontera cerrada se representa, lo veis aquí, con un punto relleno, ¿vale? Si el punto está relleno, aquí, significa que las fronteras se incluyen dentro del intervalo, ¿vale? Intervalo abierto, pues es lo mismo, simplemente que ahora consideramos que A y B no forman parte de la frontera. Delimitan, te dicen que es frontera, pero que no está incluida, ¿vale? Otra vez, como intervalo, ¿cómo lo representamos? Pues ahora entre paréntesis, en lugar de corchete, paréntesis. En desigualdad, ¿cómo se representa? Pues igual, un número X que va a pertenecer a los reales, tal que, y ahora fijaos que el detallito es que en lugar de decir que X es más grande o igual a A, digo que X es más grande que A, pero igual no, ¿vale? X no puede valer A, X puede valer algo un poquito más grande que A, pero A nunca. Y lo mismo con la parte de B, X es más pequeño que B, no digo que es igual, digo que es más pequeño y ya está, ¿vale? Gráficamente, ¿cómo lo represento? Pues ahora lo represento con dos puntos que no están rellenos, ¿vale? Simplemente dos puntos que están vacíos por dentro. Esto os tiene que hacer entender que lo que estoy diciendo es que A y B son unas fronteras abiertas. ¿Y cómo es un intervalo semiabierto? Bueno, pues simplemente la combinación, cualquiera de las dos me vale, de un intervalo abierto y uno cerrado, o uno cerrado y otro abierto, ¿vale? ¿Cómo se escriben? Pues fijaos que hay como una especie de analogía que os puede servir de ayuda. Si el intervalo es abierto, la desigualdad no lleva igual y gráficamente es un punto abierto, ¿vale? Es un punto sin rellenar. Si la frontera es cerrada, el intervalo en desigualdad lo que tenemos es un menor o igual y gráficamente tenemos un punto relleno, ¿vale? Lo mismo pasa con el otro ejemplo. Como A en este caso es cerrado, pues lo que vamos a ver aquí es un X mayor o igual que A y vais a ver un punto relleno. Y lo mismo para el intervalo abierto. Vale. Más cosas. Aparte de este tipo de intervalos, podemos hacer una representación o podemos pensar en otro tipo de representaciones que van a ser las semirrectas. Las semirrectas simplemente son intervalos que solo cerramos por un lado. Es decir, para empezar, ¿cómo vais a detectar que es una semirrecta? Si lo tenéis entre paréntesis, fijaos que siempre hay un infinito por medio, es decir, que solo ponéis una condición. En la primera, fijaos que el intervalo, vuestro intervalo viene desde el menos infinito hasta A, ¿vale? Es decir, que solo cerramos por el lado de la derecha, por el lado de la izquierda puede ser el número más bajo que te dé a ti la cabeza por pensar, ¿vale? Un punto importante, un detalle de esos que son una barbaridad. Cuando en un intervalo o en una semirrecta ponéis el infinito, nunca ponéis el intervalo cerrado. No podéis poner un corchete cuando ponéis el infinito a su lado, ¿vale? Porque el infinito es un concepto que no se puede alcanzar, ¿vale? Infinito, nunca llegas a él, por lo tanto, como nunca se puede llegar a ese valor, siempre va a ser abierto, ¿vale? Fijaos que en ninguno de los ejemplos que tenéis aquí el intervalo infinito es abierto, es cerrado, ¿vale? Siempre es abierto, ¿vale? Siempre lleva paréntesis. El intervalo que tenéis aquí, que vamos a llamarle semirrecta porque solo hay una frontera real, va desde menos infinito a A. Así que, ¿cómo lo represento en desigualdad? Fijaos, otra vez.
Cuando sean semirrectas no tendréis dos condiciones, tenéis solo una, porque realmente solo tenéis una frontera. Un número x perteneciente a los reales, tal que ese número x tiene que ser más pequeño que a. Vale, fijaos, la semirrecta va desde el menos infinito hasta a, por lo tanto, mi número, el número que entre dentro de este intervalo, será siempre más pequeño que a, que es lo que pongo aquí. Otra vez, fijaos en esa asociación que tenéis de intervalo abierto, desigualdad sin igual, ¿vale? Es menor a A, no es menor o igual, ¿vale? Fijaos que en el siguiente caso, que es con A con un corchete, entonces aquí sí que os aparece el menor o igual, ¿vale? ¿Cómo lo representamos gráficamente? Pues otra vez, las fronteras las vamos a representar exactamente igual. Si es una frontera abierta, con un punto vacío. Si es una frontera cerrada, con un punto cerrado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora en el otro lado no hay punto, porque vas hasta el menos infinito. No hay frontera para allá, ¿vale? Así que fijaos que lo único que hago es marcar un punto y sí que os pido que me indiquéis una flecha para que yo entienda que estáis haciendo referencia a que vuestro intervalo va de A a valores pequeños, porque si no me pusierais esto de aquí, si esto no me lo ponéis, podría pensar que el intervalo va de A hacia la derecha, ¿vale? Por eso siempre ponemos una flechita para entender hacia dónde se extiende vuestro intervalo, ¿vale? En este caso de aquí, pues fijaos que lo que tenemos es como frontera un valor más, el valor pequeño, y después nos vamos a infinitos positivos. Así que lo que tenéis aquí es pues lo contrario. Tenéis, fijaos, A con paréntesis. Bueno, pues pongo A con un hueco, con un círculo sin rellenar. Y nos vamos a infinitos positivos, o sea que nos vamos hacia la derecha. Pues ya está. ¿Y la condición de desigualdad? Pues yo os recomiendo que si tenéis que poner la desigualdad, hagáis la gráfica primero, la gráficamente, y ahora fijaos que yo lo que puedo permitir es esto de aquí. Así que lo que puedo permitir son valores de x más grandes que a, ¿vale? Y en el siguiente caso, lo que permito es esto de aquí, por lo tanto permito valores de x más grandes o iguales que a, ¿vale? Que es lo que tenéis precisamente aquí. Vale, entonces vamos a hacer el 10 y el 11. De la página 11, ¿vale?